Buenos días, qué grato poder estar aquí juntos, reunidos en la Iglesia Bautista Gracia. Seguimos en nuestra serie de prédicas en la segunda epístola del apóstol Pedro, tocando el tema firmes en Cristo, firmes en Cristo. Y hoy correremos ese primer capítulo, tomaremos esa primera porción para la exposición de la palabra. La semana pasada no hablé mucho del apóstol Pedro. Y nosotros tenemos memoria de lo que Pedro hizo en su vida. Pedro fue aquel que caminó sobre las aguas. Usted recuerda aquella noche donde Jesús envía a sus discípulos a tomar la barca, van, tempestad. Jesús aparece en medio de esa escena de tormenta, movimiento y todo ello. Y un valeroso hombre dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió de la balsa y comenzó a dar pasos. Ese es el apóstol Pedro. En otra oportunidad, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro se levanta y yo no sé si lo miraba fijamente a Jesús o por ahí sus ojos hacia el cielo, pero decía: Señor, tal cosa no acontezca. Este es Pedro, quien dijo alguna vez: Señor, yo estoy dispuesto de ir hasta la cárcel y hasta todavía dar mi propia vida hasta la muerte. Le dijo una oportunidad a Jesús mismo. Como un comentarista diría, Pedro tenía una tendencia en sus primeros años. Se sentía demasiado confiado cuando se acercaba el peligro e ignoraba las advertencias del maestro. Se adelantó cuando debió haber esperado. Se durmió cuando debió haber orado. Habló cuando debió haber escuchado. Era un cristiano valiente, pero descuidado. Pedro experimentó en su propia vida qué es fracasar. Pedro experimentó en su propia vida la decepción y qué es fallar. Y en esta porción que hemos leído, Pedro nos está diciendo que estemos atentos, que haciendo estas cosas no caeremos jamás. ¿A qué se estará refiriendo el apóstol Pedro al mencionar esas palabras? ¿O qué pretende animarnos ahora el apóstol Pedro? Esta mañana veremos 3 puntos en el sermón. Por un lado, la provisión de Dios. En segundo lugar, la respuesta del cristiano. Y por último, la gracia del reino. Vayamos juntos al primer punto, la provisión de Dios. En los versículos 3 y 4 del primer capítulo de segunda de Pedro dice las siguientes palabras: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabes? Yo leo esta porción después de esa introducción pequeña, corta del apóstol Pedro, y inmediatamente él quiere comunicar algo, él quiere decir algo, él no quiere quedarse callado. Hay algo que necesita decir, hay algo que necesita expresar. Y al leer esos 2 primeros versículos, el 3 y el 4, puedo decir lo siguiente: que Dios ha dado a los creyentes que son participantes de la naturaleza divina todo lo que necesitan para una excelencia moral. Excelencia moral
¿De qué está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿O qué es lo que nos va a comunicar alrededor de los siguientes versículos? Mucho alrededor de ese término. Y nos podríamos hacer la pregunta, porque yo he mencionado que Dios ha dado a todos los creyentes que son participantes de la naturaleza divina, creyentes. ¿Cómo hilvanamos ese pensamiento de naturaleza divina? Nosotros como creyentes somos receptores de ello. ¿Cómo que el cristiano es participante de la naturaleza divina? Con esta frase, Pedro no está diciendo que seremos dioses o pequeños dioses. Lo que Pedro quiere comunicar es que vamos a participar en la excelencia moral que pertenece a Dios. En la excelencia moral que pertenece a Dios, como participantes de lo que Dios ha producido en nuestra propia vida. Ahora, después de haber dicho eso, rápidamente también surge otra pregunta, al decir, ¿los cristianos participamos de aquella naturaleza divina ahora o es algo solo para el futuro? ¿Ahora o es algo para el futuro? Y podría yo responder con el siguiente término muy conocido teológicamente: es un ya, pero aún no. ¿En qué sentido? Tiene una conexión futura, pero al mismo tiempo también tiene una conexión para nuestro presente. Por ese motivo, Pedro tiene 3 conceptos específicos que quiere recordarnos. 3 conceptos en estos 2 primeros versículos que he leído. 3 conceptos que parte su argumento para entender luego todo lo que tiene que Pedro comunicar alrededor de esa excelencia moral. La primera, existe una fuente divina. Una fuente divina. Dios ha hecho esto, los participantes de la naturaleza divina, a través de su divino poder, y cierra completamente la puerta que puede ser por alguna creación humana o algo que el hombre podría producir. Es su divino poder. Es Dios obrando sobre la vida de un pecador. Es Dios obrando sobre la vida de alguien caído al pecado. Dios no solo nos muestra inicialmente que la salvación le pertenece a Él, sino también que provee todo lo necesario para que vivamos esa excelencia moral. ¿Por qué? Porque Él ha impregnado su naturaleza divina, regenerada sobre nosotros. Solamente es una fuente divina, sino también la segunda cosa que el apóstol Pedro quiere recordarnos es que hay una certeza futura. Por eso le dije, un ya, pero todavía no. Es una conexión hacia el futuro, pero también hay algo que tiene que ver con nuestro presente. Comencemos con lo futuro. Pedro buscará enfatizar entre esas 2 palabras, vida y piedad, bajo la realidad de que tienen un contexto distinto, pero apuntan a una misma dirección. Un contexto distinto, pero apuntando a una misma dirección. Pedro, al mencionar vida, nos quiere recordar que el fin de la excelencia moral se encuentra en nuestra vida eterna en el cielo. Eso es lo que Pedro quiere tomar nuestra mente y poner ahí presión para que recordemos. Piensa en el futuro, piensa en aquella vida eterna, en aquella excelencia moral que tenemos por siempre y para siempre con Cristo. Ahora, nosotros, si somos sinceros, no seremos moralmente perfeccionados hasta que Cristo regrese. Porque en los cielos ya no habrá corrupción, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá este toque de maldad que hay en mi vida, este cuerpo corruptible que me tiene inclinado una y otra vez al mal. Ese aspecto que Pedro levanta alrededor de la palabra vida es la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Pero la tercera cosa que Pedro también quiere recordarnos es que tenemos una evidencia terrenal. Un comentarista diría lo siguiente: el proceso, cuando hablamos de la perfección moral, alcanzará su consumación en el futuro, porque solo entonces se cumplirán todas las promesas de Dios. Sin embargo, es dudoso que Pedro
se refiere solamente al futuro. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que estemos aquí en la tierra, Dios nos ha equipado para vivir aquella naturaleza nueva, aquella nueva vida que hemos recibido de parte de Dios. Desde este lado de la eternidad, amados hermanos, nunca alcanzaremos la perfección moral. Pero eso no es una licencia abierta para hacer lo que yo quisiera en esta vida. Hay una promesa que poco a poco vamos a ir descubriéndola. Y es que esta promesa de Dios se hace más evidente en nosotros cuando nosotros reconocemos no esa carta abierta que tenemos para hacer lo que querramos, sino cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra condición, cuando estamos frente a la tentación, frente a las dificultades en este mundo caído. Porque lo que Dios quiere formar en nosotros, aún en esta tierra, es esa excelencia moral, reconociendo nuestra debilidad, que en un momento podemos caer, pero que podemos reconocer y confesar nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Eso nos acerca más a Dios. Y no nos mantiene distantes ni lejos, nos acerca más al Señor. La excelencia moral que debería definir la vida del cristiano gira en torno a una palabra: la piedad. La piedad. El hecho que somos portadores de una nueva vida, de que Dios ha obrado y ha regenerado nuestra vida completamente, una evidencia terrenal en este tiempo, para hoy, es cuánto de la piedad estamos plasmando sobre nuestro diario vivir. Ahora, ¿de qué manera Dios, en su divino poder, porque Él es la fuente que produce esto, de qué manera Dios usa su divino poder para brindarnos todo lo que necesitamos para esta excelencia moral? ¿De qué manera? Porque si estamos hablando de una piedad que Dios está formando sobre nosotros, el cual es una evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, ¿de qué manera entonces nos brinda Dios todo lo que necesitamos para esa excelencia moral? Versículo 3 dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que Dios nos llamó por su gloria y excelencia? Si uno conecta lo que Pedro ya inicialmente ha dicho en su primera epístola, porque estamos estudiando juntos la segunda epístola de Pedro, en la primera epístola él dice algo, un texto muy conocido por muchos de nosotros. Y ese texto se encuentra en 1 Pedro 2:9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. He ahí el punto. Bajo la obra de la salvación existe un llamado de parte de Dios. Este llamado nos recuerda que una vez nos encontramos en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de nuestro pecado. Y ese pecado refleja perversión, refleja depravación, centrada ¿en quién? En nosotros mismos. Donde preferimos andar en los deleites y en los placeres de este mundo. ¿Y sabe qué? Añado algo más. Y nos complacía poder hacerlo.
sin nada de conciencia, sin nada de arrepentimiento y confesión, sin nada de remordimiento. Nos complacía hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba muerta en sus delitos y pecados. Piensa un instante eso. Solo trae a tu mente un instante eso. Que Dios, desde aquel lugar de tinieblas y oscuridad, te rescató. Piensa. Dios te rescató de ese lugar de perversión, de depravación, donde el enfoque de tu vida solamente eras tú y nada más que tú. Pero Dios, para que realmente podamos tener en mente que la excelencia moral que Dios está queriendo obrar sobre nosotros a través de su divino poder tenga una evidencia, comienza a mostrarnos su llamado. ¿Y cuál es? Que Él nos llamó, introduciéndose a nuestras vidas, para que vivamos aquellas virtudes de aquella luz admirable que ha sido manifestada por su gloria y excelencia. ¡Wow! Dios nos llamó del hueco más sucio para que nosotros ahora podamos comunicar las virtudes de lo que refleja Él en esencia, de aquella luz admirable de gloria y excelencia. Tom Schreiner, un teólogo, diría lo siguiente: cuando Cristo llama a las personas a sí mismo, ellos perciben la belleza y el encanto de su carácter moral. ¿Usted ha percibido eso? Cuando Dios ha rescatado su vida, sus ojos comienzan a ver una belleza que tal vez antes jamás había visto. Una belleza centrada no en un aspecto cognitivo, sino en un aspecto de tener fe en Jesús, en lo que Él ha hecho por mí. Esa belleza, todo está expresado en ese paquete maravilloso de lo que Dios ha hecho para nosotros. Nos encanta ver el carácter moral de parte de Dios, su santidad. Su carácter se vuelve sumamente atractivo para ellos, para aquellos que han sido llamados por Dios y confían en Dios para su salvación. No hay otra cosa en que pueda confiar, solamente en que Dios está haciendo su obra sobre mí. Su obra de salvación es evidente porque mi vida antes reflejaba tinieblas, mi vida antes reflejaba oscuridad, mas Dios me rescató y ahora veo luz admirable y puedo contemplar aquellas virtudes porque Él me llamó. El llamado de Dios es tan eficaz que no solo asegura nuestra salvación, sino que permite que la vida del cristiano esté equipada para vivir de manera piadosa. Piadosa. ¿Y cómo podemos nosotros asegurarnos que realmente ese llamado de parte de Dios o que Dios está formando la excelencia moral en nosotros? ¿Cómo? El versículo 3 y 4 nos permite seguir viendo lo que sigue diciendo ahí Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el versículo 4 dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una cosa que el apóstol Pedro quiere hacer para dar seguridad a nosotros que Dios está formando esta excelencia del conocimiento, excelencia moral en nosotros. Y comienza
con lo que precisamente ya me adelanté, y es precisamente con el conocimiento. Cuando nosotros comenzamos a poder percibir lo que Dios está haciendo y conocemos a profundidad lo que Él hace en nuestras vidas, ese conocimiento está centrado no en mí, sino en Dios. La vida piadosa no puede exclusivamente depender de las fuerzas, ni mucho menos de las capacidades humanas. Como cristianos debemos cumplir diligentemente con lo que Dios nos demanda. Pero aún detrás de ese conocimiento, de ese cumplimiento, es conocerlo a Él primero. Si yo no conozco quién es Dios y qué es lo que hizo por mí, ¿cómo yo podría cumplir sus demandas si yo no lo conozco? Si Él me está pidiendo excelencia moral, vida piadosa, si yo no lo conozco, ¿cómo yo puedo cumplir lo que Él me está diciendo? Por eso Pedro está diciendo que esta conexión de esta excelencia moral está conectada con el conocimiento centrado en Dios. Dios nos otorga todo lo que necesitamos para conocerlo a Él, específicamente nuestro conocimiento de su excelencia moral. Cuanto más yo conozca a Cristo y todo lo que hizo por mi vida, más yo apreciaré la vida piadosa que Dios quiere que yo viva. Pero que mientras mi corazón esté distante de conocer a Dios, de conocer todo lo que Él ha hecho por mí, desde luego no desearía una vida piadosa. Porque mientras más conozco de Él, más me daré cuenta cuál es mi verdadera condición. ¿Cuál es el reflejo mismo de mi propio corazón? Ese conocimiento está centrado en Dios, pero dije una cosa más, que es que descansa en las promesas de Dios. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como Pedro ha comunicado. El poder para vivir una vida piadosa está activamente en la obra de Dios en nosotros. Para ser un poco más específico, en la obra del Espíritu Santo en nosotros. El poder del Espíritu Santo mora en la vida del cristiano, que instará al corazón a alejarse una y otra vez del pecado. Buscará presionar su vida para acercarse a Dios. Si confiamos nosotros en aquellas promesas que Dios nos ha dejado por medio de su obra, tendremos el recordatorio que Dios ha provisto todo lo que yo necesito para andar de manera piadosa. Porque el resultado, porque la evidencia es que existe una vida victoriosa. Y esa vida victoriosa está conectada hasta el final bajo la dirección del Espíritu Santo. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, describe el versículo 4 de esta manera: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¡Wow! La promesa de Dios es tan evidente para nosotros que cuando nosotros llegamos a contemplar lo que Dios ha hecho por mí, realmente tengo un deseo profundo en mi corazón de no estar metido en aquella concupiscencia, metido en aquel pecado, metido en aquella atracción que el mundo tiene para mí. Pero cuando yo realmente percibo y conozco a Dios y lo que Él ha hecho por mí y su promesa que está sobre mi propio corazón para contemplar día y momento tras momento lo que Dios ha hecho por mi vida, simplemente
Dejo que mi corazón sea arrastrado por la obra del Espíritu Santo, porque existe una vida victoriosa que está realmente en línea con lo que Dios ya ha hecho en mi propio corazón. La promesa de Dios sobre el cristiano es tan evidente porque conecta con lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esa es la promesa. Dios está comprometido con la obra que está haciendo sobre su propia vida. Es una promesa real. Es la promesa de parte de Dios. ¿Y por qué habrá cristianos que fluctúan en su propia vida piadosa? Tal vez te podría hacer una pregunta ahí. ¿Por qué yo fluctúo en mi vida piadosa? Me hablas de una vida piadosa, miro mi corazón y digo, yo no soy piadoso. ¿Por qué fluctuamos en la vida piadosa? Uno, porque dejamos de creer en el conocimiento de Dios. Y pensamos que tenemos que activar algo de nosotros para buscar mejorar. Y descuidamos el conocimiento pleno de Dios. Pleno de Dios. Y la segunda evidencia es porque olvidamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Fluctuamos en la vida piadosa porque olvidamos la promesa que Dios ya ha establecido sobre nosotros mismos. Lo olvidamos por preferir otras cosas en esta vida. Pedro está llamando nuestra atención para que nosotros podamos descansar en lo que Dios ya inicialmente ha hecho. Él es la fuente. Él nos ha equipado todo para la vida piadosa. Él es el que produce el fruto sobre nuestro propio corazón. Él es el que nos invita a conocerlo. Él es el que nos invita a descansar en sus promesas que son reales, en sus promesas que están sostenidos bajo la obra de Cristo sobre su propia vida. Pedro es aquel que comienza comunicando eso porque esta es la verdad que realmente debe girar alrededor de nuestra vida para contemplar nuestra respuesta delante de Dios. Si no contemplamos este fundamento, esto sólido en nuestro propio corazón, no pretendamos tener una respuesta para con Dios. Si no consideramos que Él nos llamó, si no consideramos que nuestra vida sin Él estuvo en un total caos y más bien Él me invita a contemplar su llamamiento y me invita también para la vida piadosa, descansando en sus propias promesas. Por eso, el siguiente punto del sermón es la respuesta del cristiano. Debemos recordar que cada creyente, cuando considera su propia madurez en la excelencia moral, apreciará, anhelará, tendrá un valor mucho más profundo por Cristo. Pero todo nuestro esfuerzo es en vano si no buscamos una excelencia moral sobre la base de las promesas de Dios. Partiendo de eso, el apóstol Pedro, a partir del versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, quiero decirte algo. Dios nos ha dejado medios de gracia. Tal vez este término puede ser nuevo, pero quisiera que sea familiar para ti. Familiar, ¿por qué? Porque en tu diario vivir, mientras que estés en esta tierra, Dios no te ha dejado el desamparo. Dios te ha dejado medios de gracia para que tú puedas considerar y por medio de ellos crecer para una vida piadosa. El creyente debe ser diligente usando estos medios que Dios ha provisto. Sin embargo,
No podemos llegar a considerar esta lista que he mencionado una tras otra. A la virtud tal, al conocimiento tal, al afecto fraternal tal. No consideremos esta lista como usualmente pensamos que podría ser. Estas son etapas que yo podría cumplir en mi vida cristiana. Por un tiempo voy a ser virtuoso, por un tiempo voy a tener conocimiento, por un tiempo paciencia, por un tiempo afecto fraternal. No son etapas, no me confundas. No son etapas, tampoco son como una escalera. Cumplo 1, cumplo 2, cumplo 3, cumplo 4 y el máximo que pueda llegar, ya contemplé todo. Excelencia moral está marcado en mi vida. No, tampoco es eso. No son ni etapas ni escaleras para el supuesto éxito en la vida. La palabra añadir, que es la que Pedro enfatiza al inicio de este versículo, es traducida por la frase suplir en forma generosa. En otras palabras, un comentarista diría lo siguiente: cultivamos una cualidad al ejercer otra. Por ese motivo, cuando nosotros vemos esta porción que el apóstol Pedro está mostrándonos aquí, de que una tras otra, esta es una lista, en tanto completa y simultánea. Completa y simultánea. Ahora, quiero hacer dos advertencias muy claras de esta lista. Porque si ya hemos entendido la base de lo que Pedro quiere hacer sobre nosotros mismos o lo que ya hizo Dios en nosotros, es correcto advertir a nuestro corazón cuando leemos esta lista de lo que nuestro corazón podría aflorar. Por un lado, nuestra fe no depende de estas cualidades. Nuestra fe no depende de estas cualidades. La práctica de estas cualidades no hace que nuestra fe permanezca, ni por otro lado, el no practicarlos a que desaparezca. No lo ve así, porque no es así. Sin embargo, el cristiano que no es consciente de estas cualidades simplemente puede revelar que su fe nunca fue verdadera. ¿Me hago entender? Nuestra fe no descansa en estas cualidades. Pero si el cristiano, aquel que dice ser cristiano, no es consciente de esto, es muy probable que simplemente su fe no fue nada verdadera. Pero por otro lado, quiero cerrar también la puerta de pensar que haya un sentir que al añadir a nuestra fe estas cualidades, tenga un sentir moralista o legalista. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con este sentir moralista ni legalista. No se trata de nuestro propio desempeño. No es cuánto yo hago para con Dios, ni cómo logramos esta aceptación delante de Dios al cumplir estas virtudes. ¿Sabe? Es solo fe. Es fe. Y solo fe en Jesús. Y comienzo con la lista. Añadir a vuestra fe virtud. La palabra virtud es la palabra griega arete, que quiere decir algo que creo que he mencionado muchas veces en este sermón: excelencia moral. Un comentarista diría la siguiente: esta palabra era usada para describir el poder de los dioses para hacer obras heroicas. Para nosotros, seres terrenales, explicando en su contexto, la tierra que produce cosechas es excelente porque está cumpliendo su propósito. La herramienta que trabaja con corrección es excelente porque está haciendo lo que debe hacer. Excelente. Miguel Núñez diría lo siguiente: la excelencia moral significa caminar con integridad de corazón. Cuando pecamos, no si pecamos, tratamos nuestro pecado con humildad y arrepentimiento, confiando en la gracia de Dios, quien nos trajo no solo convicción de pecado, sino también el deseo de poder arrepentirnos. La excelencia moral gira en torno de mi propia condición delante de Dios y cómo yo respondo a esa excelencia que Dios quiere marcar sobre mi propia vida
en el reflejo de una vida piadosa. ¿Qué significa añadir a nuestra fe virtud? En otras palabras, el propósito del cristiano es vivir de tal manera que su vida muestre, manifieste, exponga, anuncie, proclame las excelencias de Jesucristo y de su evangelio. ¿Sabe cómo oro por usted? Que Cristo sea formado en su vida y que su vida luzca cada vez más bella, porque Cristo es anunciado. Su evangelio es anunciado. La virtud, la excelencia moral está en conexión de aquella obra de Jesús en nosotros. Que cuando nosotros contemplamos toda la obra del evangelio en nuestra propia vida, solamente nos queda hacer algo. Nos queda contemplar que mi condición delante de Dios es perversa y que si hay pecado necesito estar a cuentas con Dios porque quiero vivir en integridad, porque aprecio y valoro lo que Dios hizo por mí. Y la excelencia, aquella virtud está en esa conexión. Es que Dios me pone a mí delante de este mundo caído para que yo pueda ser utilizado como un vaso de barro, pero que Dios comience a hacer su obra puesta en mí como un depósito donde lo que brilla, donde lo que se levanta, donde lo que produce más belleza no es lo que yo pueda hacer, sino lo que ya Cristo hizo. Y ese anuncio es tan admirable porque no está enfocado en mí, sino en el evangelio. Esa es la obra de virtud que Dios quiere hacer sobre nuestras propias vidas. Pedro continúa diciendo, a la virtud, conocimiento. En los versículos 2 y 3 que hemos leído previamente, Pedro usa la palabra epignosis. Cuando usted escucha o lee lo que mencionamos en el versículo 2 y 3 alrededor del conocimiento, usa esa palabra, ese término en griego epignosis, y quiere hablar de un conocimiento profundo e íntimo hacia Dios. Pero en este versículo 5 de esta lista que Pedro está diciendo, a la virtud, conocimiento, Pedro usa la forma más simple, en abreviado, gnosis. ¿Para qué? Para dar un énfasis en un sentido más práctico de llegar a saber algo. Lo podemos interpretar de esta manera. Ese gnosis que Dios quiere obrar sobre nosotros y que nosotros podamos plasmar sobre la vida de otros, se ve expresado a través de la palabra discernimiento. Y ese discernimiento tiene que ver en cualquier ámbito de la vida. Este tipo de conocimiento es la que permite al cristiano crecer en la capacidad de discernir sabiamente. No es simplemente hacer la vida por hacerla, es discernir lo que me toca a mi alrededor de mis decisiones, alrededor de mi voluntad, alrededor de mis pensamientos. Discernimiento, de manera práctica. Pedro quiere que nosotros pensemos aquí. Warren Wiersbe diría lo siguiente: nunca debes separar el corazón de la mente, el carácter del conocimiento. Si separamos esas dos cosas, independientemente vamos a hacer un caos en nuestra vida. Por eso muchas veces luchamos con nuestras decisiones. Por eso muchas veces luchamos cuando nuestra voluntad está allí en la tensión de que hoy hago o no hago, hago o no hago. Si tuviéramos presente lo que Dios quiere hacer sobre nosotros por medio de esta lista, tendríamos el discernimiento espiritual, sabio, para poder tomar las correctas decisiones en nuestro ámbito de vida. Una pausa puede abrir discernimiento en medio de mi andar vivir. Al conocimiento, dominio propio. Esta cualidad tiene que ver con el control sobre nosotros mismos y sobre nuestros impulsos. Todos tenemos impulsos. Todos tenemos un tipo de personalidad que expresamos. Ahora todos estamos sentados, muy quietos, muy tranquilos. Ya llegará pronto, domingo por la tarde, en casa.
Ya llegará pronto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y todos volveremos el día domingo a sentarnos nuevamente aquí. Esta cualidad no viene con la activación de algún esfuerzo humano. Para manifestar dominio propio, tienes que tener presente algo. Debemos estar controlados por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde está el dominio propio? Templanza. Un hombre bajo el control del Espíritu Santo tendrá control de sus palabras, tendrá control de sus pensamientos, tendrá control de sus impulsos, tendrá control de sus emociones. Si está controlado por la obra del Espíritu Santo. Nuevamente, Warren Wiersbe dice lo siguiente: el hombre desenfrenado hace cosas que saben que son malas, bajo la propia influencia de su pasión, mientras que el hombre con dominio propio, sabiendo que sus deseos son malos, se niega a seguirlos por principio. El dominio propio reconoce que nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras emociones están caídas. Pero un dominio propio sostenido por la obra del Espíritu Santo se niega a seguirlos, porque ahí parte el principio de vida que Dios quiere operar sobre nuestros propios corazones. Al dominio propio, paciencia. Les confieso, paciencia es lo que muchas veces no tengo. Llegué a este punto y ya no podía seguir escribiendo. Pensé mucho en mí. Paciencia es lo que muchas veces no tengo cuando las cosas no salen como yo quiero. La paciencia es la virtud de esperar en quietud. ¿Quieres poner a prueba tu paciencia? Llama a cualquier red telefónica y te tienen ahí conectado, tururú, número tal, número tal, número tal, número tal. Ahí está a prueba tu paciencia. La fila del banco. Cualquier reacción que otro tenga sobre tu propia vida, comentario, cualquier cosa, allí está a prueba tu paciencia. El mejor término que podría definir la paciencia es la perseverancia o la constancia. Como diría un comentarista, esta paciencia significa resistir y ser capaces de mantenerse firmes bajo presión sin renunciar a nuestra fe. Y cuando digo renunciar a nuestra fe, no estoy diciendo que escapes tú de aquella salvación, sino simplemente es que manifiestes la salvación que hay en ti. Por ende, si tu vida ha sido regenerada y transformada, debería manifestar ¿qué? Paciencia, constancia, perseverancia. La paciencia tiene la disposición y la actitud correcta para responder siempre a Dios y también a mi prójimo. Siempre a Dios y también a mi prójimo. El teólogo William Barclay decía en relación a la paciencia lo siguiente: soporta los insultos. ¿Te imaginas soportar los insultos en las calles de Lima con un vehículo, manejando? Las injurias sin amargura y sin quejarse. Es el espíritu que puede soportar a las personas desagradables con gracia y a los necios sin enojo. ¿Sigo? A la paciencia, piedad. Llegamos a esta palabra que Pedro está moviendo en los textos. Alrededor de la carta, inicialmente, Pedro quiere que nosotros tengamos presente esta piedad, la excelencia moral. Piedad es una relación personal con Dios que se manifiesta en acciones consistentes, en coordinación directa con el carácter de Dios. Esa es la piedad.
La piedad está conectada a lo que Dios es en su carácter. Nuevamente cito Wiersbe, diría lo siguiente: la piedad simplemente quiere decir semejanza a Dios. El griego original de esta palabra significa adorar bien y describe al hombre que tiene una relación apropiada con Dios y con sus semejantes. Nunca debemos pensar que la piedad es algo idealista. No es que simplemente surge a nada más, porque está íntimamente ligado con la práctica. ¿Sabe? La piedad se consigue alrededor de la disciplina. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Pablo sabía muy bien la vida de Timoteo, su hijo amado, y quería que él entienda y comprenda que la vida cristiana se vive piadosamente. Para eso le dijo: disciplínate, Timoteo. ¿Entiendes tú el carácter de Dios? ¿Entiendes lo que Él ha hecho? Muy bien, parte conociendo y parte disciplinándote. La disciplina sin un propósito realmente se convierte en algo forzado. Y piensas que todo gira alrededor de una presión, de algo que te han impuesto. Y si eso ya está impuesto, no va a surgir nada. Pero si es simplemente por un deseo movido por Dios, simplemente el propósito de la disciplina es que ese deseo se convierta en una vida piadosa. Y sé que luchamos muchísimo con ser disciplinados. Nos cuesta mucho. A la piedad, afecto fraternal. Entendemos este término alrededor de la palabra Filadelfia. Este afecto es manifestado por la preocupación que tenemos por los hermanos. Es el interés genuino de poner la necesidad de mi prójimo antes que la mía. Desde un inicio, la iglesia experimentó mucho del afecto fraternal entre los creyentes. ¿De qué manera? Tenían muchas cosas en común. Participaban generosamente supliendo necesidades. Buscaban vivir de tal manera que la palabra hermanos era una realidad en sus vidas. Te pregunto, ¿es una realidad para usted? Reflejemos el afecto fraternal que es necesario como miembros de la familia de Dios. Y el afecto fraternal, amor. Ahora, el amor es la mayor virtud que se encuentra en el centro del cristianismo. El amor ágape, que es la que se refiere aquí Pedro, no se limita a los hermanos en la fe. Es el amor que alcanza a todas las personas. El amor ágape no consiste en buscar que me amen, sino que busco amar. El amor ágape tiene que ver con amar a los que no son fáciles de amar. El amor ágape tiene que ver con mostrar amor a quienes naturalmente no somos inclinados a amar. Amar es buscar el bienestar de la otra persona. Amar es perdonar sin tener una lista de ofensas después de una discusión. Amar es entregar sin aprovecharse del prójimo. El pastor Miguel Núñez diría que no significa que el amor ágape no lastima, sino que cuando es lastimado puede soportar el dolor en beneficio del otro. Aún en mi dolor y sufrimiento, estoy pensando en el beneficio de otra persona. ¿Tu mente va a alguien pensar que hizo eso? Sí, seguro que sí. En beneficio de la otra persona. Amar de esta forma es una manifestación genuina de nuestra fe. Esta lista completa, simultánea, Pedro concluye diciendo las siguientes palabras en el versículo 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. He ahí la advertencia de Pedro.
tengamos presente lo que Pedro quiere que nosotros podamos desarrollar a base de lo que Dios ya hizo en nuestras propias vidas. Y por último, llegamos al último punto del sermón, la gracia del reino. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, concluye con las siguientes palabras: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mucho que decir, y espero poder ser claro con lo que voy a comunicar alrededor de estos dos últimos versículos que se encuentra Pedro diciendo. Pedro nos está diciendo y animando a que no seamos ciegos y más bien tengamos presentes estas cosas, las desarrollemos, practiquemos en nuestra vida, busquemos la excelencia moral, vivamos piadosamente. Es lo que Pedro está diciendo. Pero para finalizar, Pedro quiere conectarnos con el reino, quiere conectarnos con lo que ya es. Si un cristiano procura tener estas cualidades que Pedro ha mencionado en su propia vida, está confirmando y evidenciando que su salvación es genuina. La salvación de Dios implica purificación completa de nuestros pecados. En términos teológicos, nos está declarando justificados. No hay más culpabilidad. Toda mi vida pecaminosa, todo el corazón pecaminoso, todos mis pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Es decir, somos lo suficientemente justos por la justicia de Cristo para tener el libre acceso al reino eterno. La vida cristiana es un proceso que inicia con la justificación. Desde ese punto, al considerar que hemos sido justificados por una justicia fuera de nosotros, buscamos diligentemente añadir a nuestra fe estas cualidades esenciales dentro de la vida cristiana. Pero partimos de aquella justificación, de lo que Dios ha producido en nosotros. Y por otro lado, la evidencia que un cristiano ha sido llamado por Dios es que tiene presente estas cualidades en su vida terrenal, y eso testifica que tiene amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. En el reino eterno de Dios. El que tenga presente en su vida terrenal estas cualidades testifica plenamente que es del reino. Dado que estas cualidades tienen que ver con el reino de Dios, el Señor quiere que mientras que estemos en la tierra, vivamos estas cualidades, vivamos piadosamente, de tal manera que nuestra vida comunique que somos ciudadanos del reino, que somos simplemente peregrinos aquí, pasajeros, que nuestra vida, a base de lo que Él ha producido en nosotros, comunica que pertenecemos allá. Aunque no estemos en el reino eternal, nuevamente, no es un pase libre para hacer lo que yo quiero mientras que eso no suceda, sino que busco seguir de manera santa aquel llamamiento de elección, de justificación que Dios ha producido en mi propia vida. Pedro también añade algo en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeráis jamás. ¿Se ha puesto a pensar por qué Pedro dice, haciendo estas cosas no caeremos jamás? Es muy poco probable que Pedro esté diciendo que los cristianos lleguen a tener vidas sin cometer jamás pecados. No creo que Pedro esté diciendo eso. O no tener tentaciones, o no tener pruebas, o no luchar internamente. No creo que Pedro esté diciendo eso. Lo que Pedro está diciendo es que dentro del proceso de la vida cristiana tendrá el crecimiento progresivo manifestando su fe por medio de una vida piadosa. Un comentarista diría alrededor de esta frase, esto no significa que nunca pecarán los cristianos, sino que protegidos de una caída irremediable, completarán su camino hacia su destino,
se les asegura una firmeza espiritual en su camino hacia el reino eterno. Y yo tengo una pregunta para usted. ¿Pedro cayó o no cayó? Pedro cayó. Y muchas veces, tristemente. Y no deseo que usted salga de este lugar pensando que para no caer necesitas solamente activar cosas que ya te he mencionado. Pedro, el apóstol Pedro, quien caminó con Jesús, vio de cerca los milagros, contempló un poco de la gloria de Jesús en medio de esa transfiguración y aún así cayó. Y aún así negó al Señor. Cuando estuvo ahí mirando en medio del juicio, le preguntaron: hey, ¿tú te pareces a... ¿Tú estabas con él? No, yo no estaba. Yo no estaba. Es aquel que dijo: el Señor, yo te acompaño hasta la muerte, pero no estuvo allí en la cruz. Es aquel que Dios le dijo: ni bien cante el gallo, tú me vas a negar, Pedro. Es aquel que negó. Es aquel que cayó. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que jamás cayó. Y ese es Jesús. Jesús jamás cayó porque su justicia, su perfecta justicia, tenía que ser vista para el hombre pecador, de proclamar algo que nosotros mismos no podemos hacer. Es que nosotros no podemos tener la entrada al reino eterno por mi propia justicia, por mi propia error, falsedad. No puedo. Pero si contemplo aquel que no cayó jamás, aquel Jesús, que su justicia me da libre acceso al reino eterno, podré contemplar la obra de su justificación, de que yo merezco estar fuera, pero por su gracia, por esa inmerecida gracia, Dios me otorga un acceso a su lado para siempre. Podemos contemplar eso descansando en la obra de Cristo. Él no cayó jamás. Y si yo caigo, y si yo me embarro, y si yo tengo culpabilidad en mí, puedo descansar en su justicia, que no solamente es para esta vida, sino también para la venidera. Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre, gracias Dios por esta porción que tú nos has regalado a través de la obra de Jesucristo. Podemos reconocer que no se trata de nosotros, pero que sí tú nos invitas a vivir piadosamente. Gracias, porque Jesucristo jamás cayó. Gracias, porque su justicia es perfecta. Y yo puedo contemplar, yo puedo descansar en aquella justicia. Porque es mayor que mi propia culpabilidad. Ayúdame, oh Dios, a que mi fe refleje estas virtudes, a que mi vida comunique que he sido justificado por ti, que tú me llamaste. En nombre de Cristo quiero orar. Amén.